Los amigos Danger y Fernando en el grupo de Facebook nos han pedido que expliquemos un poco acerca de la profecía del caballo blanco. Esa es supuestamente una profecía de José Smith, ¿no? Bueno, la iglesia hoy en día dice que al menos la profecía del caballo blanco no es algo verdadero que dijo José Smith, es una leyenda, mientras que otros, como Brigham Young, parecen haber creído en esta profecía. ¿En qué quedamos? Vamos a ver. La profecía del caballo blanco, según la fuente de todo conocimiento, también llamado Wikipedia, es una declaración que supuestamente había hecho en 1843 José Smith, hijo, fundador del mormonismo, respecto al futuro de los santos de los últimos días y de los Estados Unidos de América. Los santos de los últimos días, de acuerdo con la profecía, irán a las montañas rocosas y serán un pueblo grande y poderoso, identificados en sentido figurado con el caballo blanco, que se describe en el Apocalipsis de Juan. La profecía predice, además, que la Constitución de los Estados Unidos un día colgará como un hilo y será salvada por los esfuerzos del caballo blanco. Algunos han especulado sobre la base de la profecía del caballo blanco, que los mormones esperan que los Estados Unidos se convertirán finalmente en una teocracia dominada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Mormona. La autenticidad de la profecía en su conjunto, la cual no se hizo pública hasta mucho después de la muerte de Smith, han sido debatida. Y el liderazgo de la Iglesia Mormona ha declarado que la llamada profecía del caballo blanco no es sostenida como doctrina de la Iglesia. Sin embargo, la creencia de que los miembros de la Iglesia Sud tendrán un día que tomar medidas para salvar la Constitución de los Estados Unidos, la cual estará en peligro, se ha atribuido a Smith en varias fuentes y ha sido discutida de manera aprobatoria por Brigham Young y otros líderes de la Iglesia. Varios mormones famosos han hecho declaraciones relacionadas con la profecía del caballo blanco. Por ejemplo, el ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Mitt Romney, ha dicho que considera a la profecía del caballo blanco como una cuestión de especulación y discusión por miembros de la Iglesia, y no como doctrina oficial de la Iglesia. Orígenes. El fundador del mormonismo, José Smith, fue a Washington, D.C. en noviembre de 1839 en un intento fallido de obtener ayuda para sus seguidores perseguidos. Pat Bagley, del Salt Lake Tribune, describe que a pesar de entonces, Smith y sus seguidores se consideraban los únicos o los últimos americanos reales y los herederos legítimos de los peregrinos y los padres de la patria, quienes serían llamados un día para salvar a la Constitución de Estados Unidos. Se cree que Smith entonces dijo en 1840 que cuando la Constitución colgara de un hilo, los eldres santos de los últimos días intervendrían en el caballo blanco para salvar al país. De acuerdo con una entrada del diario realizado por John Roberts de Paradise, Utah, en 1902, José Smith dio la profecía del caballo blanco a principios de mayo de 1843, durante el periodo en que los santos de los últimos días tenían su sede en Nauvoo, Illinois. La cita de Smith dice que los mormones irán a las montañas rocosas y serán un pueblo grande y poderoso establecido allí, al cual llamaré el caballo grande de la paz y la seguridad, agregando que yo nunca iré allí. Y predice constantemente persecución por parte de los enemigos de la Iglesia. Entonces, claro, lo que dice aquí es que en la profecía José Smith dijo que los santos iban a vivir en Utah, básicamente, y que él nunca iba a llegar aquí, ya sea porque se iba a morir o lo que fuera, ¿no? Una especie de Moisés que nunca entró a la tierra prometida. Smith supuestamente dijo: verán a la Constitución de los Estados Unidos casi destruida, colgada como un hilo tan fino como una fibra de seda. Yo amo la Constitución. Fue escrita por la inspiración de Dios y será conservada y salvada por los esfuerzos del caballo blanco y por el caballo rojo, los cuales se combinarán en su defensa. Esa es mi voz sexy de Smith. Smith además dijo, según el diario, que los mormones enviarán misioneros para reunir a los honestos de corazón dentro del caballo bayo o la gente de los Estados Unidos, para que defiendan a la Constitución de los Estados Unidos, ya que fue dada por la inspiración de Dios. El relato de Roberts cita a Smith predicando numerosas guerras que involucrarían a Gran Bretaña, Francia, Rusia, China y otros países, diciendo que la nobleza europea sabe que el mormonismo es verdadero, pero aún no tiene la suficiente pompa, grandeza e influencia como para que lo acepten. También se reporta que dijo que un templo planeado por los santos de los últimos días para ser erigido en el condado de Jackson, Missouri,
será construido en esta generación. En 1844, José Smith rechazó las plataformas de los principales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos y decidió llevar a cabo su propia campaña para la presidencia. Un esfuerzo que fue interrumpido por su muerte el 27 de junio de ese año, tras una crisis de sucesión en la que Brigham Young fue aceptado como el sucesor de Smith por la mayoría de los santos de los últimos días. La migración mormona al oeste montañoso comenzó bajo la dirección de Young en febrero de 1846. Autenticidad. La autenticidad de la profecía del caballo blanco es debatida. Nunca se hizo pública durante la vida de Smith, sino que se registró muchos años después de su muerte por uno de sus socios, Edwin Rushton. A pesar de que líderes contemporáneos de la Iglesia Sud confirmaron que Smith había enseñado algunos de los elementos de la declaración, la profecía en su conjunto nunca ha sido reconocida o aceptada oficialmente y ha sido repudiada por la Iglesia Sud desde 1918. La autenticidad de la profecía, por el contrario, ha sido defendida por el erudito Sud Dwayne Crowder y el mormón fundamentalista Ogden Kraut. Dwayne Crowder, si no saben, es el autor de un libro muy muy famoso llamado La vida sempiterna, del que vamos a hablar algún día porque describe la vida del más allá, el más allá, infierno, es una especie como el libro de Dante, ¿no? El infierno, ¿cómo se llama? La Divina Comedia. Pero, mucho menos poético y desde un punto de vista mormón. Y Ogden Kraut fue un mormón, un autor muy prolífico que vendió sus libros en el Deseret Book hasta que decidió que José Smith tenía razón, que uno tenía que casarse con muchas mujeres y fue excomulgado. Pero hay gente que aún hoy en día creen en el libro, y en la profecía. Yo tengo... Algún día lo voy a encontrar. Tengo un libro aquí que se llama La Constitución, colgando de un hilo, que no está publicado por la iglesia, pero está publicado por un mormón. O sea que hay mormones en este país que todavía creen literalmente que esto fue una profecía y que es verdadera. Yo personalmente no creo. Creo que esto no fue verdadero, aunque creo que José Smith enseñó algunas de estas cosas. Pero la única profecía en la que José Smith dio profecías muy específicas es la única profecía, es la profecía que la iglesia dice no. No, esa no es una. Por ejemplo, acá en 1966, en el libro Doctrina Mormona, el teólogo y más tarde apóstol Bruce R. McConkie escribió que de vez en cuando las narrativas de varias supuestas visiones, revelaciones y profecías son dispersadas por y entre los santos de los últimos días, a quienes más les valdría no creer o difundir dicha información falsa. Uno de estos documentos falsos y engañosos que ha surgido una y otra vez durante más de un siglo es la llamada profecía del caballo blanco. O sea, muy claramente McConkie dice, no es cierta, no tienen que creer. A principios del 2010, la Iglesia Mormona emitió un comunicado diciendo que la llamada profecía del caballo blanco se basa en reportes que no han sido comprobados por la investigación histórica y no se acepta como doctrina de la Iglesia. De repente a la iglesia le interesa mucho la investigación histórica, parece. También en el 2010, el historiador Sud, Don L. Penrod, examinó las diferencias significativas entre dos reportes manuscritos tempranos de la profecía, tomó nota de algunas palabras y frases que no eran características del estilo de hablar de José Smith o corrientes en su tiempo, y especuló que Rushton había registrado en sus años mayores algunas cosas que Smith realmente dijo, mezclando palabras de su propia creación, y comentó además que los recuerdos de las palabras y los hechos, sobre todo después de muchos años, a menudo son defectuosos, lo cual es cierto. Si esto fue escrito 60 años después de que José Smith supuestamente lo dijo, probablemente no es exactamente lo que dijo José Smith. Probablemente es una mezcla de cosas que dijo José Smith. Probablemente es un recuerdo falso de cosas que José Smith nunca dijo. ¿Quién sabe? La Constitución de los Estados Unidos. Aunque existen dudas sobre la autenticidad de la profecía del caballo blanco en su conjunto, varias fuentes atribuyen a Smith la idea de que la Constitución de los Estados Unidos algún día colgará de un hilo, y los líderes de la Iglesia Sud han emitido advertencias similares con respecto a la Constitución. O sea, al menos esa parte, muy probablemente José Smith sí lo dijo. La Constitución de los Estados Unidos colgará de un hilo, ¿no? Estará a punto de destruirse
y la iglesia, ¡pum!, va a venir y la va a salvar. En 1855, según informes, Brigham Young escribió que cuando la Constitución... ¿cómo hacemos, Brigham? La Constitución de los Estados Unidos cuelgue, por así decirlo, de un solo hilo, tendrán que llamar a los elders mormones para salvarla de la destrucción total, y ellos darán un paso adelante y lo harán. En 1858, Orson Hyde, otro contemporáneo de Smith, escribió que Smith creía que llegaría el momento en que la Constitución y el país estarían en peligro de una caída, y si la Constitución será salvada en lo absoluto, será gracias a los elders de la Iglesia. Interesante que la Iglesia no está interesada en salvar la Constitución de ningún otro país. La Iglesia no se molesta, o Jesús mismo no se molesta con el tercer mundo. En 1922, el quinto obispo presidente de la Iglesia mormona, Charles W. Nibley, declaró que el día vendrá cuando habrá tanto desorden, tantas combinaciones secretas que toman la ley en sus propias manos, pisoteando los derechos constitucionales y las libertades de las personas, que la Constitución se colgará como de un hilo. Sí, pero todavía colgará. Y habrá suficientes buenas personas, muchas de tal vez no pertenezcan a la Iglesia en lo absoluto, personas que tienen respeto por la ley y el orden y por los derechos constitucionales, que se unirán a nuestro alrededor y salvarán a la Constitución. En 1928, el apóstol Sud, Melvin J. Ballard, comentó que el profeta José Smith dijo que llegará el momento en que a través de las organizaciones secretas que tomarán la ley en sus propias manos, la Constitución de los Estados Unidos será tan desgarrada y destrozada, y la vida y la propiedad y la paz y la seguridad se considerarán de tan poco valor que la Constitución, por así decirlo, colgará de un hilo. Esta Constitución será preservada, pero se mantendrá en gran parte como consecuencia de lo que el Señor ha revelado, y por lo que los mormones, al escuchar al Señor y ser obedientes, harán para ayudar a llevar a cabo, para estabilizar y para dar permanencia y validez a la Constitución misma. Esa es también nuestra misión. ¿Qué culiao ese cabro? Se queja de que hay personas que toman la ley en sus propias manos cuando él tenía un grupo paramilitar y hacía las mismas weas. Los mormones y un par de personas que no son mormones, pero que realmente aman a la Constitución, van a ayudarnos. En el 2010, el elder Dallin H. Oaks habló en una celebración del Día de la Constitución, advirtiendo sobre la importancia de preservar la Constitución de los Estados Unidos. Para ello, afirmó que todos los ciudadanos, cualquiera sea su creencia religiosa o filosófica, deben mantener varias responsabilidades con respecto a la Constitución: entenderla, apoyar la ley, la práctica de la virtud cívica, mantener la civilidad en el discurso político y promover el patriotismo. Hay que promover el patriotismo, caramba. Palabras de los profetas. Interpretación, pero el patriotismo de los Estados Unidos. No creo que haya hablado de otros. Interpretación. Las preguntas relacionadas con la actividad de Sud hacia el gobierno de los Estados Unidos, ya sea que fueran consideradas por sí mismas o como un mecanismo para llevar a cabo la profecía del caballo blanco, han surgido de vez en cuando a medida que miembros prominentes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se han involucrado con la política de los Estados Unidos. La profecía del caballo blanco se ha caracterizado como algo que efectivamente ha puesto a los creyentes en perpetua alerta roja por la posible desaparición de la Constitución, y como amonestación para los mormones a que vengan al rescate y restauración de la verdadera Constitución por cualquier otro medio necesario. Aquí en Utah, yo lo he visto, en los Estados Unidos, y hay por ejemplo al menos un mormón muy famoso en la televisión, conservador, muy conservador, Glenn Beck, y él habla, él mezcla la política con la iglesia, aunque a veces no lo dice tan específicamente, porque acá los mormones son vistos como algo medio peligroso, pero él menciona cosas como esta, eso de la Constitución colgando de un hilo. Eso lo ha dicho varias veces él. O sea, es algo que todavía hoy se habla. Escritores tales como Richard Abanez y Elaine Wolf han especulado sobre la base de la profecía que los mormones esperan que los Estados Unidos se convierta eventualmente en una teocracia de gobierno mormón divinamente ordenado a no solo dirigir los asuntos políticos de la comunidad mormona, sino con el tiempo los de los Estados Unidos y en última instancia el mundo. Ahora, esto no es una exageración. Nosotros sabemos, tenemos registros de que José Smith se declaró rey del mundo
por el Consejo de los 50, el cuerpo que gobernaba Naboo durante la época de Smith. Y eso de que era una mezcla de cuerpo religioso y político, todo en uno. Y ellos dicen, y que un mormón, si fuera elegido presidente, recibiría sus órdenes de Salt Lake City. No sé si es cierto, pero por ejemplo, si está el tema del aborto, por supuesto, el político va a ir con lo que dice la iglesia, ¿no? Aunque vaya en contra de la voz popular. Además de muchos miembros sud del Partido Republicano, algunos demócratas sud también han sido inspirados por la profecía del caballo blanco para postularse a cargos políticos. Así que eso es la profecía del caballo blanco. Los Estados Unidos, la Constitución, va a estar a punto de ser destruida, pero los mormones la vamos a rescatar.